primer tema del día, ¿cómo saber si mi hijo tiene el crecimiento adecuado? Te presento a continuación una serie de datos y regresamos a platicar con nuestra especialista invitada. Sí, ese es otro tema. Los niños crecen rápidamente hasta los 2 años. A partir de ese momento, crecen, dicen los especialistas, entre 4 a 9 centímetros por año. Y al llegar la pubertad, este proceso se acelera llegando a crecer incluso hasta los 12 centímetros por año. Por eso se le conoce como el llamado estirón de los adolescentes. Y quiero agradecer a la doctora Gabriela Mendoza. Ella es pediatra, especialista en pediatría y obviamente y subespecialista en urgencias pediátricas. Su presencia aquí con nosotros en Código Salud. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Hola, Mariano, buenos gracias. días por invitarme. Al contrario, ya veíamos un adelanto, ¿no? En promedio, cómo van creciendo entre 4 y 9 centímetros por año los niños. Ya cuando llegan a la etapa, por ejemplo, de los adolescentes, pues es cuando dan el estirón, crecen, digamos, dan un alargamiento tremendo. Exacto. Es el número correcto. Ajá. Pero si nuestro hijo no empieza a crecer estos centímetros o estas medidas, ¿qué puede estar pasando con él? Bueno, mira, es muy importante que el crecimiento de los niños se vigile desde el embarazo de la mamá. Es decir, la mamá tiene que tener una adecuada nutrición durante el embarazo, los primeros 6 meses tener la lactancia materna exclusiva para que este niño podamos nosotros proveerle en un futuro un crecimiento adecuado. Cuando nace un bebé pierde aproximadamente el 10% de su peso al nacimiento. Sin embargo, nosotros como especialistas en el crecimiento de los niños tenemos que ver que ese crecimiento o ese peso lo recupere en la segunda semana del nacimiento, es decir, los primeros 15 días de vida. O sea, un niño cuando está en el útero, bueno, cuando viene exactamente la mujer embarazada, ¿pesa distinto a cuando nace? O sea, ¿pesa más un niño? No, más bien, en la formación durante el embarazo, si esa mamá no tiene un aporte nutricional adecuado, lo más seguro es que ese bebé nazca con un peso bajo al nacer. Ajá. Para que nosotros sepamos que un niño nace con un peso adecuado, debe estar en promedio en el peso de 3.5 kilos al nacimiento. Si pesa menos, entonces probablemente esa mamá durante el embarazo o no tuvo una nutrición adecuada o tuvo enfermedades asociadas en el embarazo. Llámese diabetes, presión arterial, ingesta de ciertas ¿Y esto del sustancias. peso influye en el crecimiento? Sí, claro, porque a partir del nacimiento nosotros vamos midiendo cuánto debe de crecer y pesar mes con mes el paciente. Por ejemplo, un bebé cuando nace, ya dijimos que las primeras 2 semanas recupera el 10% del peso que perdió al nacimiento. Sin embargo, en el primer trimestre, ese bebé debe de ir ganando 30 gramos por día para que nosotros sepamos que va con un peso adecuado, una alimentación adecuada. En el segundo trimestre gana 20 gramos al día, en el tercer trimestre 15 gramos al día. A grandes rasgos, el bebé debe duplicar su peso del nacimiento al 4.º mes de vida. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir viendo si este bebé lleva un crecimiento adecuado, una alimentación adecuada, tanto en el peso como en la talla. Entonces, sí, de esta manera podemos ir vigilando. Aparte de que nosotros como pediatras debemos de apoyarnos en ciertas gráficas de crecimiento, que son las gráficas de la OMS, y de la CDC, donde vamos nosotros graficando el paciente de acuerdo a la edad y ver si va creciendo sobre la percentil 50, que es lo ideal. ¿Cuál es esta última? Para que la gente que nos está viendo entienda a qué te refieres como Bueno, especialista mira, en este dato. La percentil 50 es como el rango óptimo, ideal, en donde debe de ir creciendo un bebé. Nosotros percentilamos, es decir, medimos al niño en cada consulta tanto del peso y la talla y vamos sobre una gráfica literal marcando su puntito de crecimiento. Y esto debe ir sobre una línea, que es una línea curva, donde va marcando el crecimiento, que es la percentil 50.
Si ese bebé está por debajo de la percentil 50 o arriba de la percentil 50, todavía tenemos un rango de parámetro para vigilarlo. Si ese niño se encuentra por debajo de la percentila 3 o por arriba de la percentila 95, entonces estamos con un desequilibrio en el crecimiento, ya sea que tenga peso y talla baja o que tenga sobrepeso. Y tiene mucho que ver digamos, estos rangos, esos parámetros que además están determinados por los organismos internacionales, muy enfocado también para nuestro tipo de población y grupo étnico, porque no crecemos, no somos tan altos como un nórdico. Un mexicano en promedio ya en etapa adulta puede medir unos 70, unos 75, por ejemplo, claro, ¿no? Lo mismo ocurre cuando estás midiendo esto en los pequeñitos. Sí, solo que existe algo que se llama talla Z, que es el promedio que se saca entre la talla de la mamá y el papá, porque efectivamente cada raza, por decirlo así, tiene distintas medidas. Pues, por ejemplo, los nórdicos son muy altos, los mexicanos somos una talla media baja. Entonces, para que nosotros sepamos que este niño va en un crecimiento adecuado, como ya habíamos mencionado, debe ir por la percentil 50, pero tenemos que sacar algo que se llama talla Z entre la mamá y el papá, para sacarle un promedio de la talla que va a tener el niño, para nosotros ir graficando en esa curva su crecimiento. Así es, y esto es bien importante porque finalmente hay casos, y llaman mucho la atención, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, los papás bajitos, y el niño cuando crece se estira. Sí, claro. Por ejemplo, o en otros casos al revés, que los papás pueden ser relativamente altos o tener este promedio del que tú indicas y tener un hijo bajito. ¿Por qué ocurren estas variaciones? Pues bueno, primero habría que analizar desde cómo estuvo el crecimiento del niño desde que nació, ¿no? Si fue ganando adecuadamente el peso que debía de ganar. Tenemos que recordar que en el crecimiento del niño involucran muchos factores. Familiar, es decir, lo emocional, ese niño cómo está en su entorno familiar, si los papás tienen algún problema que él esté padeciendo como hijo. La otra es el ambiente social, ya que ahorita en la actualidad pues nos hemos enfrentado a algo que es el bullying, y en esto también afecta en el crecimiento de los pequeños. Y la más importante pues es la nutricional, ¿no? Ahorita está muy de moda y sin embargo no es adecuado la alimentación de los niños de manera inadecuada, es decir, aquellos niños que están alimentados frecuentemente con leches azucaradas o bebidas azucaradas, panes, pastas, y con baja ingesta de proteínas, vitaminas, minerales, también hierro, influye en su crecimiento. Claro, influye demasiado en su crecimiento. ¿Por qué? Porque todos estos niños que están en un periodo de crecimiento, si no reciben el aporte adecuado de nutrientes, se ve reflejado tanto en el peso como en la talla. Entiendo perfectamente que al hablar de un niño es básica toda su infancia, todo este proceso para cuidar de él en su alimentación, peso, talla, altura, todo, absolutamente. Pero existe un rango específico que hay que poner demasiada atención para vigilar que esté creciendo de manera adecuada. Sí, la nutrición. ¿Y en qué momento de su vida? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Sí. ¿Hasta qué momento puede ser? Digo, siempre. Yo lo entiendo que siempre la alimentación, hasta uno de adulto la tiene que cuidar. Pero para ellos en este rango, ¿en qué momento es básico para saber que está creciendo bien? Bueno, mira, la alimentación, te comentaba, desde el seno materno, la lactancia materna. Es elemental. Es elemental. Básica. El bebé que no recibe lactancia materna exclusiva va a tener ciertas deficiencias al crecimiento, ¿sí? Desde deficiencias inmunológicas, en el coeficiente intelectual, en su desarrollo, en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Ahora, si nosotros a esa alimentación, o sea, el seno materno no lo lleva, y posteriormente a eso su alimentación es carente o deficiente de los nutrimentos principales, entonces ese niño va a llegar a la adolescencia con una talla y un peso bajo, que finalmente en la adolescencia ya es un resultado de todo lo que no se hizo previamente y es mucho más difícil recuperarlos. Otro asunto bien importante es las horas de sueño, doctora. Si nos puedes confirmar qué tan importante es que duerma y cuántas horas debe dormir un niño, porque tengo entendido que durante el proceso de sueño, mientras se duerme, se produce la hormona del crecimiento. Exacto. ¿Es cierto? Sí, así es. O sea, un niño debe dormir mínimo 8 horas, mínimo.
estamos hablando de que aproximadamente a las 9, 10 de la noche ya tiene que estar roncando. Ya debe de estar debe de estar durmiendo. Sin embargo, hemos visto que por el mismo rol laboral de los papás, a veces el dormir se ha vuelto un hábito que se ha hecho más tardío. Vemos que los niños se duermen 12, 1 de la mañana y para ellos pues sí es muy lesivo. ¿Por qué? Porque efectivamente en el sueño profundo, que más o menos se alcanza como a las 2, 3 de la mañana, es cuando se da esa liberación de hormonas que nos van a ayudar a crecer. Desde la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas y todo el conjunto de hormonas. Es como que si en la noche durante el sueño rellenáramos cartuchos para el siguiente día. Claro. Iguales en los niños y es mucho más importante que ellos duerman. Sí, por supuesto, además de la liberación de la hormona del crecimiento, pues bueno, el descanso que se necesita, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué momento y en qué etapa de nuestra vida dejamos de crecer? Pues mira, el segundo pico de crecimiento se da en la adolescencia. Y el famoso estirón, ¿verdad? Exacto, del que venimos platicando. Y aproximadamente entre los 16, 18 años es cuando empezamos ya a quedarnos en nuestra estatura que va a ser para de por siempre. Vida. Sin embargo, todavía se ve que después de los 18 años podemos crecer 1 o 2 centímetros más, pero ya realmente es muy poco. El crecimiento óptimo se da de los 18 para atrás, que es cuando vamos creciendo. Es decir, un niño crece aproximadamente 25 centímetros al año de edad, más la talla que tuvo al nacimiento. A los 2 años de edad crece 12 centímetros, después de los 5 años de edad crece de 5 a 8 centímetros y pues bueno, ya se da el estirón que es aproximadamente, como tú bien comentabas, de 10 a 12 centímetros en la adolescencia. Que es cierto, también vamos a empezar a resolver muchas dudas. Yo recuerdo también de niño nos decían, juega básquetbol, juega voleibol, este tipo de deportes que pues uno se impulsa, jala, como que se estira. ¿También ayudan o no? Mira, todas las actividades físicas van a ayudar en un adecuado crecimiento y desarrollo muscular, ¿no? Sin embargo, no hay un ejercicio que yo te pueda decir, por estirar las manos vas a crecer más. Ya vas a crecer más de que los demás, ¿no? No, eso es un mito, no es una realidad. Sin embargo, nosotros como pediatras siempre recomendamos que los niños tengan una actividad física, la que gusten, natación, básquetbol, voleibol, fútbol. Va a contribuir. No es que el ejercicio propiamente haga que la persona sea más alta, pero va a ayudar, contribuye, ayuda. A su estado de salud. Exactamente. Sí, porque como sabemos, las actividades físicas conllevan una disciplina, tanto nutricional como horas de sueño y todo lo demás, que ayuda a que ese niño tenga un crecimiento sano y un desarrollo adecuado. Huicho Chilihuili nos pregunta, ¿por qué será que en la actualidad yo veo más niños altos, desde el kinder más jirafitas pone? ¿Por qué será? ¿Por qué vemos más niños en la actualidad más altos quizá que de otras generaciones? Pues bueno, es una pregunta difícil de resolver. Una, pues es la cuestión hereditaria, ¿no? Si los papás son altos, lo más probable es que el niño vaya también a tener una talla alta, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos viviendo en una condición donde todo está muy contaminado, por decirlo así, por hormonas en los alimentos, que eso puede influir, involucrarse e influir en que un niño tenga un desarrollo mucho más que un niño habitual, ¿no? Normal. Sin embargo, no quiere decir que el hecho de que esté grande sea un niño sano. Habría que ver cómo se alimenta, qué hábitos del sueño tiene, qué actividades deportivas tiene, su entorno social, su entorno familiar. Qué interesante, doctora, porque uno pensaría que si ve a un niño alto, un jovencito, una jovencita alta, pues bueno, dice, está bien, ¿no? No pasa nada. Incluso tú como especialista nos dices, a pesar de estar alto, habría que checar. Exacto, sí. O sea, es necesario checar. Sí, o sea, un ejemplo contrario es el caso de las abuelitas, las amo, pero casi siempre es que mi nieto no está gordito, ¿no? Y no es sano porque no está gordito. Y eso no es Sí, antes decíamos real. eso. Antes se decía que si veías eso. un niño obesito, decía, es que está sano, está sano, rebosa de salud. Exacto. Para nada, lo mismo igual. Si una persona es demasiado alta, hay que checar. Exacto. Y antes de terminar el tema contigo, doctora, sí quiero hacer muy claro esto. Al contrario, cuando vemos a un niño con talla baja, estatura baja, ¿qué se hace? Ok.
Es muy recomendable que acudan a su pediatra. ¿Por qué? Porque un niño que a pesar de ya cumplir con todas las recomendaciones de alimentación, sueño y todo lo demás, y aún así no crece, es importante descartar patologías asociadas. Recordemos que existe la talla baja patológica y es necesario hacer múltiples estudios, desde hormonas del crecimiento, ver si no hay algún síndrome asociado, algo que está haciendo que ese niño fisiológicamente no se desarrolle como debe. Y por ejemplo, una vez detectado el origen, la causa de esta talla baja, esta estatura baja, ¿se puede trabajar? ¿Hay tratamientos para que recupere algo? Sí, claro. ¿Crezca ese niño? Sí, claro. ¿Sí se puede? Sí, por eso es tan importante que un niño lleve su control de niño sano. Nosotros como pediatras, nuestra obligación es ver que ese niño vaya creciendo adecuadamente y si no lo hace, detectarlo en el momento adecuado para poder dar un tratamiento y que no tenga secuelas en un futuro. Muy importante, y por eso te invitamos, por eso nos gusta que especialistas como tú estén en el programa, para que nos ayuden a resolver estas dudas y sobre todo la gente se pueda acercar contigo. Doctora, claro. Yo te agradezco mucho tu presencia en Código Salud. Como siempre hago con nuestros invitados, los invitamos a que compartan redes sociales, algún teléfono. Esta es tu cámara, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como pediatra Gabriela Mendoza, mi número de celular es 55 66 11 58 98 y con gusto los vamos a atender. Muy bien, doctora, que tengas un excelente arranque de semana, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Ahí lo tienes, importante el tema del crecimiento en nuestros hijos. Ya nos vamos, muchísimas gracias por tu compañía, estas 55 minutos en Código Salud. No te vayas de la señal del Heraldo Televisión, ya a continuación se encuentra Carlos Allende, listo, con su particular manera de narrarte las noticias en palitos y bolitas. Yo te veo el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Esto fue Código Salud.